nuestro viaje tuvimos la oportunidad de conocer la provincia de Carhuaz, donde se encuentra un árbol bastante singular. Al pasar por la carretera en carro se diferencia bastante bien de los demás árboles y del paisaje en general. Un imponente árbol de ramas frondosas y belleza indudable. Es conocido como el árbol de la quina, el mismo que aparece en nuestro escudo nacional, o por lo menos eso nos dijeron al momento de conocerlo. Acompáñanos en este video a conocer un poco más de esta historia. En este viaje a la ciudad de Huaraz, junto a nuestros familiares decidimos ir a la ciudad de Carhuaz a conocer un poco. En el camino nos encontramos con este precioso árbol que llamó mucho nuestra atención, entonces decidimos hacer una parada para poder conocerlo. Nuestros familiares nos dijeron que era el famoso árbol de la quina, el mismo que podemos observar en nuestro escudo nacional. Un árbol representativo del Perú y el cual es muy conocido por su gran poder medicinal a nivel mundial. También nos dijeron que era un árbol único ya que no existían muchos de estos. Al escuchar todo esto nos emocionamos mucho más y ya queríamos llegar al famoso árbol porque hasta entonces solo podíamos verlo a lo lejos. Al llegar ya a pocos metros del árbol quedamos maravillados con su belleza. En verdad era un árbol bastante hermoso. Fue muy emocionante tenerlo enfrente, no solo por su tamaño sino por lo frondoso. La cantidad de hojas era impresionante, nunca habíamos visto algo similar, ni siquiera en películas. Claramente no había otro árbol similar ni de cerca por los alrededores. Mientras más nos acercábamos, más maravillados quedábamos. Entre la emoción y la personalidad juguetona que tenemos, llegamos a decir que era un brócoli gigante. Bueno, no tan loca era la idea porque sí se parecía. Pudimos estar en las sombras del árbol, que por cierto se sentía muy fresco ahí abajo a pesar del calor que hacía en ese momento por el hermoso día soleado que nos tocó ver. También pudimos leer una placa que se encuentra cerca del árbol que nos dice: es patrimonial. Por su edad, se estima que el árbol tiene una edad aproximada de 200 años. Por su interés cultural, los lugareños manifiestan que en el pasado el árbol era visitado por creyentes que realizaban rituales diversos. Por su interés turístico, el árbol es visitado por turistas nacionales y extranjeros, y el lugar es idóneo para sesiones fotográficas. Y por su rareza, la especie no cuenta con ejemplares similares en la zona ni en la provincia. En múltiples ocasiones se ha intentado germinar las semillas del árbol sin tener éxito. Al saber algunos datos de este árbol nos emocionamos mucho más y nos sentimos más afortunados de poder estar ahí. Estuvimos explorando el lugar y el árbol por algunos minutos. Al parecer por los alrededores fue una hacienda y aún quedaba gente por el lugar ya que encontramos sembríos recientes de algunas frutas y verduras ya próximas a ser cosechadas. Disfrutamos de los hermosos paisajes adornados obviamente por el árbol y también por el hermoso cielo azul y las nubes blancas que nos acompañaron aquel bonito día. Ya nos tocó irnos, pero nos quedamos con las ganas de saber un poco más de aquel árbol, de conocer su historia, y estuvimos investigando un poco más. Queríamos saber sobre las propiedades curativas del árbol de la quina y si en verdad estaban en peligro de extinción. Nos enteramos cosas muy interesantes del árbol de la quina, por ejemplo, que fue usado en el Perú hace muchos años para tratar muchas enfermedades y que incluso la llevaron a Europa para curar enfermedades. Estuvimos sorprendiéndonos con lo maravilloso que era el árbol de la quina hasta que encontramos un artículo que nos dejó algo desilusionados, para ser sinceros, ya que nos decía que el árbol que vimos no era el árbol de la quina, sino otro tipo de árbol.
Seguimos investigando más sobre el tema y nos enteramos que sí, en verdad el árbol que vimos no era el árbol de la quina, sino otro árbol conocido como ficus. Leyendo esto recordamos que al momento de leer la placa buscamos donde diga árbol de la quina, pero no lo encontramos. Lo que logramos leer fueron algunas letras que al parecer era quechua y un nombre debajo que decía Ficus microcarpa, el cual creímos que era un nombre científico del árbol de la quina, pero nuestros familiares nos habían dicho que era el árbol de la quina, así que no nos surgieron más dudas al respecto. Obviamente no nos los dijeron con mala intención, y ya veremos la razón de la confusión. Al seguir leyendo, nos enteramos de que mucha gente creyó por muchos años que en verdad era el árbol de la quina. Incluso en muchos artículos acerca del árbol de la quina ponen fotos referenciales de aquel árbol que fuimos a conocer. Tú también puedes hacer la prueba. Si buscas en Google Imágenes árbol de la quina, te saldrán resultados con fotos del árbol que nosotros conocimos y ya evidentemente algunas fotos tratan de desmentir y mostrarnos el verdadero aspecto que tiene el árbol de la quina. Hace algunos años recién se hicieron unos estudios para poder determinar si era o no el árbol de la quina. Finalmente se supo que en realidad era un Ficus microcarpa y recién el 11 de junio del 2021 fue declarado este árbol. Entonces, la gente que conocía a este árbol como el de la quina recién se viene enterando que no lo es. Fue muy triste para nosotros y nos sentimos desilusionados al saber que no era el verdadero árbol de la quina, pero nos sirvió para conocer un poco más del verdadero árbol de la quina, conocer sus propiedades y la importancia que tuvo en el Perú. También que es considerado vulnerable y que ya quedan muy pocos, y que ahora hay un programa dedicado a recuperar el árbol de la quina en muchas regiones de nuestro país. Que al no habernos detenido a conocer el equivocado, quizá no nos habríamos interesado pronto. Por otro lado, tuvimos la dicha de conocer un imponente árbol que a pesar de no ser el famoso árbol del escudo, sigue siendo un árbol bastante hermoso. Sigue siendo muy conocido y con una historia peculiar. Y cuéntanos, ¿sabías de este árbol y su historia? Si crees que más personas deberían conocer esta historia, comparte el video con amigos y familiares. No te olvides de suscribirte para más videos y deja tu pulgar arriba porque así nos estarías apoyando un montón. Con nosotros será hasta un nuevo video. ¡Adiós!